El sol del mediodía ardía como un hierro al rojo sobre la llanura desierta del oeste, donde el polvo se arremolinaba como almas en pena. De repente, un jinete solitario, con el sombrero calado hasta los ojos y el revólver colgando del cinto, avistó algo que le heló la sangre. Una mujer embarazada yacía inerte en la tierra rojiza, rodeada por una docena de buitres negros que picoteaban el suelo a su alrededor, esperando el momento para devorarla viva. ¿Qué demonios hacía una mujer en ese estado, abandonada en medio de la nada? El jinete espoleó su caballo, pero en su mente bullía una pregunta aterradora: ¿y si ella ya estaba muerta, y él llegaba justo a tiempo para unirse al festín de las aves carroñeras? El hombre, conocido solo como el lobo solitario en los pueblos polvorientos de Texas, frenó su montura con un tirón seco de las riendas. El caballo relinchó, nervioso, al oler la muerte inminente. Los buitres no se inmutaron. Uno de ellos, el más audaz, extendió sus alas negras como un sudario y graznó un desafío. El lobo desmontó con sigilo, su bota crujiendo sobre la arena seca. Acercándose, vio el vientre hinchado de la mujer, marcado por huellas de garras, de animales o de algo peor, y su rostro pálido, con labios agrietados por la sed. Pero entonces, un leve gemido escapó de sus labios: estaba viva. ¿Quién la había dejado allí para morir, y por qué? El lobo sintió un escalofrío. En estas tierras, las traiciones eran más comunes que el agua, y esta escena olía a venganza sangrienta. Sin perder tiempo, el lobo ahuyentó a los buitres con un disparo al aire. El eco retumbó como un trueno, y las aves se elevaron en una nube negra, graznando maldiciones. Se arrodilló junto a ella, tocando su frente febril. «Señora, ¿me oye?» «¿Quién le hizo esto?», murmuró, pero ella solo abrió los ojos un instante, revelando un terror profundo, como si viera al diablo mismo. En ese momento, un ruido lejano lo alertó. Cascos de caballos aproximándose. ¿Bandidos? ¿Cazadores de recompensas? El lobo cargó a la mujer en sus brazos, su peso muerto contra su pecho, y la subió al caballo. Pero al hacerlo, notó un colgante en su cuello, una cruz de plata con una inscripción borrosa. Un símbolo de fe, o la clave de un secreto mortal que podría costarle la vida. Galoparon hacia el horizonte, dejando atrás los buitres que regresaban como fantasmas hambrientos. El lobo sabía que no podía detenerse, el desierto era un enemigo implacable, y con una mujer embarazada a punto de dar a luz, cada minuto era una apuesta con la muerte. Llegaron a un cañón rocoso al atardecer, donde el sol pintaba las paredes de sangre. Allí, en una cueva oculta, la acomodó sobre una manta raída. Ella despertó con un grito ahogado: «No. El niño, ellos vienen por el niño». Sus palabras lo golpearon como un balazo. ¿Quiénes eran ellos? Una banda de forajidos que la habían secuestrado por un rescate, o algo más siniestro, como un culto oculto en las sombras del oeste. El lobo presionó: «Cuénteme todo, o moriremos aquí». Pero antes de que ella respondiera, un aullido de coyotes resonó fuera, y sombras se movieron en la entrada de la cueva. ¿Los habían seguido? La mujer, llamada María, así se presentó entre sollozos, relató su historia con voz temblorosa. Había sido esposa de un ranchero rico en las afueras de Santa Fe, pero su marido fue asesinado por el Diablo Rojo, un bandido legendario que controlaba las rutas del oro. Me dejó aquí para que los buitres me comieran, dijo que el niño no nacería, que era una maldición. El lobo frunció el ceño, había oído del Diablo Rojo, un hombre con una cicatriz que le cruzaba el rostro como un rayo, responsable de masacres enteras. ¿Pero por qué una mujer inocente? María confesó lo impensable. El niño que llevaba no era de su marido, sino del bandido mismo, fruto de una violación en una noche de tormenta. Quiere matarlo antes de que nazca, para borrar su pecado. El lobo sintió una rabia ciega. En su pasado, había perdido a su propia familia por bandidos similares. Ayudarla significaba enfrentarse a una horda de asesinos, o abandonarla sería peor que la muerte. La noche cayó como un manto negro, y los dolores de parto comenzaron. María gritaba, sudando profusamente, mientras el lobo preparaba agua hervida con hierbas que encontró en su alforja, recuerdos de un curandero indio que una vez le salvó la vida. Pero entonces, un disparo rasgó la oscuridad, emboscada.
3 hombres irrumpieron en la cueva, rifles en mano, riendo como demonios. «Entrega a la mujer, lobo, o te despellejamos vivo», gritó el líder, un tipo fornido con bigote aceitado. El lobo desenfundó su revólver en un pestañeo, disparando 2 veces, uno cayó muerto, el otro herido. El tercero cargó, cuchilló en alto, pero el lobo lo derribó con un puñetazo que crujió huesos. ¿Cuántos más vendrían? María, entre contracciones, susurró: «Hay un mapa en mi bolsillo, lleva al tesoro de mi marido. Úsalo para escapar». El lobo lo tomó, pero en su mente bullía el suspense: era una trampa, o la salvación. Huyeron al amanecer, con María envuelta en una manta y el caballo exhausto. El mapa indicaba un cañón secreto donde se ocultaba un alijo de oro robado, suficiente para empezar una nueva vida. Pero el diablo rojo no tardaría en oler su rastro. Cabalgaron por senderos polvorientos, evadiendo patrullas de vaqueros hostiles. En un pueblo fantasma, abandonado por la fiebre del oro, se detuvieron para que María descansara. Allí, en una cantina derruida, ella reveló otro secreto chocante: el diablo no es solo un bandido, es mi hermano. Me abandonó porque el niño podría reclamar su herencia. El lobo se quedó petrificado. ¿Familia traicionera? Recordó su propia hermana, muerta por un traidor similar. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», gruñó. Ella lloró: «Tenía miedo de que me dejaras». Pero en ese instante, un jinete solitario apareció en el horizonte, silueta negra contra el sol. ¿Amigo o enemigo mortal? La persecución se intensificó. El Diablo Rojo, enterado de su huida, envió a sus mejores pistoleros, los Cuervos, una banda de 7 hombres vestidos de negro, conocidos por no dejar testigos. El lobo y María se ocultaron en una mina abandonada, donde el eco de gotas de agua amplificaba cada susurro. Los dolores de María empeoraron, el parto era inminente. «No puedo más, déjame aquí», suplicó ella. Pero el lobo, con determinación feroz, preparó un improvisado lecho. Fuera, los cascos retumbaban, los cuervos habían llegado. Un tiroteo estalló, balas rebotaban en las rocas como avispas enfurecidas. El lobo abatió a 2 desde la oscuridad, pero una bala le rozó el hombro, sangre caliente empapando su camisa. ¿Sobreviviría para ver nacer al niño, o sería este el fin de su solitaria existencia? En el clímax de la batalla, María dio a luz entre gritos que ahogaban los disparos. El bebé lloró, un sonido milagroso en medio del caos. El lobo, herido pero implacable, salió a enfrentar al líder de los cuervos. «Esto termina ahora», rugió, disparando su último cartucho. El bandido cayó, pero no antes de revelar: «El diablo sabe de tu pasado, lobo, él mató a tu familia». El shock lo paralizó, ¿todo conectado? La rabia lo impulsó, tomó el rifle del caído y eliminó al resto en una lluvia de plomo. Volviendo a la mina, encontró a María exhausta, acunando al niño. «Es un varón, llámalo como tú», dijo ella débilmente. Pero el suspense no acababa. Un mensajero llegó, herido, con una nota de El Diablo: «El oro o la mujer muere al amanecer». El lobo decidió confrontar al bandido en su guarida, un fuerte en las montañas. Cabalgó solo, dejando a María y al niño con un viejo amigo indio en un campamento navajo. El camino era traicionero, tormentas de arena, serpientes y visiones de fantasmas del pasado. Al llegar, el diablo lo esperaba con una sonrisa sádica: «Hermano de leche, ¿vienes por venganza o por el tesoro?». Revelación impactante: el lobo y el diablo habían sido compañeros en la guerra civil, traicionados mutuamente. «Maté a tu familia para que sufrieras como yo», confesó el bandido. El duelo fue épico, revólveres desenfundados al mediodía, el sol testigo mudo. El lobo disparó primero, acertando en el corazón. El diablo cayó, murmurando: «El niño es tuyo ahora». Regresando, el lobo encontró a María recuperada, el bebé sano. Juntos, usaron el oro para comprar un rancho en las praderas verdes, lejos de la violencia. Pero en las noches de luna llena, él recordaba los buitres, preguntándose si la paz era real o solo un sueño fugaz. ¿Volverían los fantasmas del oeste a reclamarlos? La vida continuaba,
pero el suspense latía, en estas tierras salvajes, nadie escapaba del todo al destino. La historia continúa expandiéndose para alcanzar aproximadamente 1500 palabras, con detalles adicionales en la narrativa. Mientras el polvo se asentaba en el rancho nuevo, el lobo, ahora solo Tomás, enseñaba al pequeño a montar. María, con ojos llenos de gratitud, cocinaba frijoles y tortillas al fuego. Pero un día, un forastero llegó, un sheriff con malas noticias. El diablo tenía aliados, vienen por el oro. El suspense regresó, Tomás armó su revólver, listo para defender lo suyo. En una emboscada nocturna, abatieron a los intrusos, pero María resultó herida. ¿Moriré?, preguntó ella. Tomás la salvó con sus conocimientos, jurando protegerlos para siempre. Años después, el niño creció fuerte, ignorante de su linaje oscuro. Tomás le contó la verdad en su lecho de muerte: los buitres no te tocaron porque yo llegué a tiempo. El joven juró vengar cualquier sombra restante. La historia del oeste, llena de traiciones y redenciones, se cerraba en un ciclo eterno, donde el heroísmo nacía de la desesperación más o King.